En esta mañana el mensaje es los misterios del reino. A ver si lo ponen allí. Los misterios del reino. En Mateo 13:11, ¿lo pueden poner o lo tengo que buscar? Ahí está. Jesús respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y varias veces el Señor en el Nuevo Testamento refiere al Nuevo Testamento o el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Cristo, que es un misterio. Y verdaderamente es un reino de misterios, porque no es fácil comprenderlo si eres una persona solamente de mente carnal o mente religioso o mente intelectual. Tenemos que ser como niños y creer lo que Jesús nos enseñó. Él está dialogando con creyentes, pero también con los fariseos, que en el capítulo 12 los fariseos acusan a Jesús de ser endemoniado, porque él sanó a un hombre mudo y sordo, y ellos dijeron, lo hizo porque está endemoniado. ¿Okay? Qué cosa, qué horrible, ¿verdad? Entonces Jesús empieza a dar parábolas explicando el reino de Dios, reino de los cielos, y él dice que para muchos, teniendo ojos no van a ver, teniendo orejas y oídos no van a oír, no van a comprender. Pero él dijo, pero a ustedes los creyentes, sean de cualquier raza, para ti son los misterios del reino. Cuando Jesús está hablando del reino de los cielos, y en otras partes leemos en los evangelios del reino de Dios, no se confunden, es la misma cosa, no más que Mateo está escribiendo a todos, pero dirigido en gran parte al criterio judío. Por eso él utiliza reino de los cielos, porque los judíos no se les permitía usar el nombre Dios, ¿ok? Entonces, para no bloquear el mensaje, él escogió la terminología reino de los cielos, pero el reino de Dios, como Marcos escribe, y reino de los cielos, como Mateo lo escribe, es la misma cosa, dependía de la audiencia donde se estaba dirigiendo las letras. Ahora, esos fariseos no entendían, y Jesús dijo, hay misterios en mi reino. En inglés lo estoy llamando el título del mensaje, el reino misterioso, pero pensamos que en español se oye así mística, pero sí son misterios, ¿ok? Hay muchos, no voy a predicar solamente sobre esto, voy a otra cosa que Jesús sigue ahí enseñando, pero uno de los misterios del reino de los cielos es que el llamado y la invitación no es para gente buena, es para gente mala. Cristo dijo, el llamado no es a los justos, sino a los pecadores. El ángel dijo a María, su nombre será Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Él dijo, no deseo que nadie perezca, sino que todos vengan a la luz de la salvación. Entonces, tú puedes ser una persona muy, 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 muy buena, como el joven que quiso seguir al Señor, pero dijo, no, yo tengo que hacer buena obra en mi familia primero.
Y él puso su buena obra arriba de la importancia de seguir a Jesús, confiando que el Señor sabe que tiene familia y se va a cuidar de la familia, pero poner a Jesús central. Entonces, eso es uno de los misterios. Otro misterio era, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Qué es eso, nacer de nuevo? Un misterio. Otro misterio del reino en la cual vamos a enfocar hoy es que el reino de los cielos, el reino de Dios, crece de algo pequeño que parece un inicio inconsecuente, pero llega a un éxito en el futuro enorme y grande. Jesús a hablar con ellos en esos capítulos 12, 13, 14 de Mateo, él dando sus parábolas, nos hace entender en todo lo que él hizo, que él no se dirigió a los retos o problemas que eran enormes en el primer siglo. ¿Me siguen? Porque era un tiempo cuando el gobierno estaba sin Dios, sin temor de Dios, pagano, con muchos ídolos y sin ningún temor de Dios. Pero él no guió una protesta. La gente vivía bajo pésimos impuestos, mas él no organizó una concentración para reforma económica. Mucha gente en su tiempo, en el primer siglo, eran esclavos, mas él no guió un movimiento para darles la libertad de su esclavitud. Interesante. Yo no estoy en contra de movimientos, ni protestas, ni concentraciones, siempre y cuando son pacíficas, organizadas y con sentido. Pero nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él, que permanece siempre encima de todas estas cosas y su verdad sigue marchando. Sin protesta, sin movimientos, sin concentraciones contra los males de la sociedad. En el tiempo de Jesús hubo pobreza, racismo, clasismo, una larga lista de feas enfermedades sociales. Pero Jesús no se dirigió a ellos, porque su reino era una revolución de amor que iba a ser esparcido de corazón a corazón a corazón. Y nosotros nunca debemos de perder la visión del reino de Jesús. No estoy diciendo que estás mal si formas parte de una pacífica demostración contra algún mal en la cual tú tienes convicción. No estoy criticándote, pero nosotros siempre necesitamos regresar a qué es lo que hizo Jesús y qué es la promesa de Él para nosotros en tiempos difíciles y inestables, y cómo podemos nosotros descansar y triunfar implementando nuestra fe correctamente y sabiendo los resultados de una fe depositado en Jesús. Después de su muerte y su resurrección, solamente 120 fieles seguidores de Jesucristo se reunieron en el aposento alto y fueron revestidos y recibieron la llenura del Espíritu Santo con poder para cubrir el mundo con el mensaje de Jesús. Ellos enfrentaron una cultura opuesta a su fe.
encontraron el odio ferviente de Satanás, pero se mantuvieron fieles al Evangelio. Y eso es lo que yo quiero para ti y para mí. Así que en eso voy a hacer un desvío un poquito del sermón al objetivo donde voy con el parábola de Jesús. Pero ellos fueron fieles al Evangelio. Y es algo que quiero comentar aquí. Las palabras de Jesús a la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis 2:13, dice, no sé si él lo tiene, no. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Wow. Si tú y yo creemos que a veces sentimos opresión espiritual, Jesús está afirmando a esos fieles que vivieron en el mero trono de Satanás, donde Satanás estaba controlando, donde el anticristo estaba, no la persona, pero el espíritu de Satanás, anticristo, estaba establecido. Y él dijo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Yo quiero ser uno de esos que no niego mi fe. Aun cuando hay persecución, aun cuando no hay aprobación de otros, aun cuando hay bloqueo gubernamental contra nuestra fe, que nosotros seamos animados a ser fiel al Señor. Tenemos que entender que eso no es el evangelio del cristianismo. El cristianismo es la época desde el aposento alto en los Hechos, de la llenura del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Pero el evangelio del Nuevo Testamento, las palabras, las prédicas de Jesús, lo que el Espíritu Santo nos ha dejado, no es el evangelio del cristianismo, ni tampoco es un evangelio sobre Jesucristo, o que nos instruye y nos enseña cómo era Jesucristo. Pero él dice aquí, mi fe. No has negado mi nombre ni mi fe. Y cuando lo busques en griego, mi fe es algo posesivo, indicando soy dueño de esta fe. Entonces, no es que predicamos acerca de Jesús, pero estamos predicando el evangelio de Jesús. Él es el dueño. Él lo selló con su sangre. Es el evangelio, las buenas nuevas de Él. Y no importa cómo la sociedad, o cómo el gobierno, o cómo el mundo, o cómo la iglesia religiosa trata de modificar el evangelio, no pueden. Son ladrones, porque el evangelio es de Jesús. Y nosotros necesitamos alinear nuestras vidas sobre el evangelio que pertenece a Jesús, como Él lo dio, como Él lo compró, como Él lo entregó, sin modificarlo. Y lo que pasa mucho en la iglesia y en los que confiesen el nombre de Jesús es que dicen, y más los que son más jóvenes, nosotros los más viejitos como que recordamos ciertas cosas que nos fue enseñado, pero muchas veces en la iglesia, en las nuevas generaciones, te responden y dicen, pero ¿por qué ves que es mal vivir sin estar casados? ¿Okay? Estamos comprometidos. ¿Qué quiere decir un papel o una misa en la iglesia? No es nada. Todo el mundo lo está haciendo. Y es cierto,
Si tú haces un censo en la iglesia cristiana en Estados Unidos, encontrarás casi 50% de los jóvenes parejas consideran que vivir sin el compromiso de matrimonio está bien, es santo, es sagrado. Acá todo el mundo lo está haciendo. Porque nos hemos desviado del reconocimiento del temor de Dios, que este evangelio no es las buenas nuevas de la iglesia, no es las buenas nuevas del cristianismo, no es la prédica sobre Jesús, es de Él, mi fe, mi evangelio, mis buenas nuevas. Por eso nosotros no podemos aislar gente, rechazar gente según nuestro criterio de lo que es aceptable a Dios, porque nosotros no estamos en postura de controlar y juzgar quién entra y no por medio del evangelio de Jesucristo. Él es el jefe, Él es el supervisor de las almas. ¿Están despiertos? Okay. Entonces, aunque sea legal, pasen leyes que eso ya es legal, y yo no digo si estoy por o contra, pero nosotros siempre tenemos que regresar a qué dice el Nuevo Testamento, qué dice el Evangelio de Jesucristo. Aunque sea legal, pero es correcto delante de Él, que nos compró con su sangre. Entonces, el otro día estábamos comiendo y estábamos hablando del virus, y le dije a mi marido, yo no tengo temor del virus, yo tengo gran temor de una cosa. Y él dijo, ¿qué? Le dije, de Dios. Un temor que es respetar a Dios, tomar en cuenta que Dios es mayor que mi idea o idea de los que me rodean, que necesito siempre estar afinada a Él, mi fe. Ok, el espíritu de esa época quiere modificar el evangelio de Jesucristo en los hábitos morales, sexuales, comportamiento, manera de dirigirnos a las generaciones, los abortos de los bebés, tantas cosas. Pero nosotros no vamos a adaptarnos al pecado legal. Y no vamos a adaptarnos al pecado aprobado por el público. Nosotros estamos entregados al evangelio de Jesús, que no es un difícil carga y no es un difícil llamado. Él reconoce que venimos llenos de defectos y fallas, y Él empieza el proceso de transformación en nuestras vidas. Ok, aquí dice, y no has negado. Yo lo busqué y en el griego, y no has es una exclamación en griego poderoso, diciendo no, así fuerte. No así, negado. Tu negado allí en griego es no has sido infiel en tu relación de amor conmigo. Okay. Hay muchas personas que niegan a Jesús por temor de la persecución o porque otros le van a decir que son creencias ridículas o por temor de perder oportunidades o ansiosos por lo que otros piensen. Pero Jesús primero afirma en Apocalipsis a los que fueron fieles. Luego Él se dirige a la iglesia en Pérgamo, que era así, un día sí, un día no, no comprometidos con Él, sino que comprometidos con la era en que vivían. Okay.
Él está diciendo aquí, cuando tuviste la oportunidad, no quebraste tu promesa y te fuiste y te alejaste de mí, no lo hiciste. Diga, yo soy esta persona, Señor. Por tu gracia yo soy esta persona. Ok, vamos a regresar al punto del mensaje, ok. Y eso es uno de los misterios del reino de Dios. Se encuentra en Mateo 13, 31 y 32. Dice, otro parábolo les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ok. Jesús pudo haber levantado allí el ejemplo de, a ver si es una palabra de español mexicano, bellota, ¿entiendes? Ok. Pudo haber levantado una bellota del roble o podía haber levantado una piña del pino, refiriendo a que la bellota puede producir un grande roble o la piña puede producir un altísimo pino, pero no lo hizo porque no eran suficientes pequeños para el propósito de su ilustración y su mensaje. Vamos a ver una foto del grano de mostaza. Puedes ver que el dedo está amplificado, ¿ok? Nadie tiene un dedo de ese tamaño. Pero si consideres eso y ves qué pequeñita es la semilla. Si estábamos viendo un dedo normal, casi no se ve la semilla por pequeñita. Pero esa semilla crece, ahora el árbol, a este tamaño. Un árbol de mostaza. ¡Wow! 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 ¡Qué impresionante! Cuando Jesús menciona la semilla de mostaza, los que estaban ahí escuchando han de haber estado en shock, ¿ok? Pensando, algunos diciendo, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Una semilla de mostaza? ¿En serio? ¿Está bromeando? Otros tal vez hubieran dicho, shh, queremos escuchar, ver qué va a decir, qué misterio es eso que nos va a compartir. Porque la semilla de mostaza o la planta o árbol de mostaza en el tiempo de Jesús, cuando él lo estaba predicando, era ilegal plantar una semilla de mostaza en el jardín, porque come todo lo que está allí. No como que come, pero se enlaza a los demás plantas, a los demás flores, los enlaza y se hace más grande y más grande. Entonces era prohibido, era como una mala hierba para el jardín, porque podía florecer en el sentido de crecer y dominar el jardín. Entonces era ilegal. Era conocido la mostaza como una mala hierba, notorio por sus daños. Mas Jesús lo utiliza para explicar el reino de Él. Wow, eso te va a animar. Pero es un misterio del reino de misterios. Ahora, otra cosa acerca de mostaza.
Sé que no debes de hacer eso, pero lo hice. Okay. Es que no tan fácil lo puedes exterminar. Es muy fuerte. Hoy en día, está malo decir eso, pero si Jesús estuviera aquí predicando eso ahora, en este mes de diciembre de 2020, podía él usar la ilustración del virus. Y una persona se infecta y otros se van infectando y otros se van infectando hasta que cubre la faz de la tierra. Y así la semilla de mostaza, una revolución de amor contagioso que transforma las personas y que da luz en la oscuridad. Una cosa de la mostaza es que crece en condiciones nada favorables. ¿Recuerdes a los 120 en el aposento alto? No era una condición favorable bajo el dominio del Imperio Romano. Muchos de ellos murieron, la mayor parte, dieron sus vidas. Era difícil, era un ambiente difícil. Pero la iglesia cesó. No, ¿verdad? Siguió creciendo, siguió tomando territorio, siguió invadiendo corazones, transformando seres humanos. Ya no existe el Imperio Romano, ya no existe el imperio de los griegos bajo Alejandro, ya no está el imperio de los musulmanes, de Ottoman Empire. Ya no está Alemania con Hitler y su régimen. Pasará. Pero el reino de Cristo sigue creciendo y sigue avanzando y sigue fuerte y sigue creciendo, no importando. Es algo que te inspira, que lo más que trates de anularlo y deshacerse del mensaje del Evangelio que pertenece a Jesús, lo más fuerte y lo más rápido cubre la tierra. La semilla de mostaza crece muy bien en condiciones nada favorables. Brota adentro de la basura. Brota adentro de bacterias y enfermedades que mata a otras plantas, que destruye otras raíces, mas no destruye la mostaza. Wow. La semilla de mostaza no tiene temor porque va a crecer cuando las otras plantas mueren. Yo declaro que soy una semilla de mostaza y que voy a crecer. Y yo declaro que el mensaje de Jesús, el evangelio que le pertenece, de la cual Él es supervisor y dueño, no va a perecer de la tierra, mas va a crecer y su verdad va a seguir marchando. Por eso, aunque debemos de votar y debemos de orar y debemos de tener nuestra decisión según como es delante de ti, Dios, nuestro enfoque está sobre la agenda del reino. Y no importa quién al final es puesto en la silla oval de la Casa Blanca, mi fe está en el reino que seguirá marchando, aún en pésimas condiciones, aún cuando la cultura quiere mortificar su voz. Lo sobrenatural y la presencia de Jesús permanecerá
más grande y más bendecido en los seres humanos. Jesús sigue hablando aquí y dice otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Wow, sí, es lo que Jesús hace. Él siembra semillas y tú y yo somos parte de ser esa fe de semilla de mostaza, que nosotros también compartimos el amor de Dios y sembramos una semilla que tiene vida divina. Él dice que su palabra no regresa vacío. Y cuando nosotros sembramos esas semillas, como Jesús sembró la semilla de fe, y Él depositó no sé cómo decirlo, el pedazo de la levadura de gracia en los corazones. Como en el tiempo de Jesús es lo que Él hizo. Él sembró semillas, Él escondió gracia en las vidas de gente nada conocido en su tiempo, pero ahora muy famosos, como una mujer que estaba completamente curvada por añales, y Jesús la vio en una sinagoga predicando Él y la sanó completamente. Y este testimonio vive ahora aún para nosotros. Él depositó la semilla de mostaza de fe, pequeña, pero cómo creció. Y ese pedazo de gracia que Él escondió en el corazón de un pescador. Y dijo: Pedro, a ti te doy las llaves del reino para que ejerces autoridad en mi nombre. Lo depositó en un cinturón, un soldado romano, muy conocido nuestro hoy en día, cuando leemos su testimonio en el Evangelio que pertenece a Jesús. Un hombre que coleccionaba los impuestos. Jesús sembró una semilla. Un hombre bajo de estatura que se levantó en un árbol para poder mejor ver a Jesús predicando. Y Jesús dijo: invíteme a tu casa. Cambió su vida esa merienda, porque allí Jesús sembró una semilla y puso gracia en esta vida, en María, en Marta, esparciendo durante la historia del mundo. Gente de cada tribu y nación un día serán cubiertos, recibiendo refugio en las ramas de las buenas noticias de Jesucristo, del reino de los cielos. Es como un pan. Si le pones la levadura, tú no ves, tú no escuchas, pero de repente regresas y está grande, ¿verdad? Como la semilla, lo pongas en la tierra y no ves nada, pero a ratos se transforma a algo enorme. Por eso no temen, estén en paz. Oramos por el mundo, oramos por nuestra nación, oramos por la situación de inmigración, de seguridad, de ley y orden. Oramos por esas cosas, oramos para el que sea nuestro próximo presidente. Si es Biden, vamos a orar por él, por su familia, porque nosotros tenemos una esperanza mucho mayor y no permites que nada ni nadie, ningún voz política o religiosa o lo que sea intelectual, educacional, que te diga que
el Evangelio de Jesús va a ser modificado porque hay posibilidad que a predicar las verdades del Evangelio de Jesús, que es declarado como habla de odio, ¿ok? Porque decimos que hay un solo camino. Hay jóvenes aquí en la iglesia, parte de familias cristianas que han venido con nuestro pastor de jóvenes y han dicho, pues, porque eso y porque el otro. Y él ha dicho, pero hijos, nosotros amamos a todos, pero creemos que Jesús es el único camino al Padre. Y la invitación es para todos. Nosotros no negamos a nadie, pero tampoco vamos a borrar la verdad de lo que Jesús dijo, que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la vida. No lo vamos a modificar. Ahora, ¿qué dice a concluir esto hoy? ¿Qué dice ese parábolo de la semilla de mostaza para ti y para mí personalmente? Es otra cosa, porque tú tienes tu vida, yo tengo la mía, tenemos sueños, yo creo que si tú vives cerca del Señor, tal vez si no vives cerca, yo no sé, trato de vivir cerca de a Él, hay cosas adentro de ti como que te están llamando a descubrir facetas de talentos que tú no sientes que verdaderamente tienes fuertes talentos en esa área. Pero hay algo moviendo adentro de ti, llamándote a crecer a algo más y dar más refugio y bendición a otros por medio de implementar tu fe. Yo sé que hay cosas, aún a mi edad, aún a esas alturas, hay algunas cosas que no he hecho, que siento que el Señor me está llamando, pero no siento que tengo suficiente talento. ¿No hay nadie aquí? No siento que tengo suficiente fuerza. No tengo suficiente tiempo. No tengo suficiente inteligencia. No hay nadie aquí, nomás yo. Y he guardado estos impulsos. Y los he guardado y no los he sembrado. Porque me intiman. O muchas veces no lo hacemos porque otra gente no nos animan, otra gente no aprueba. Ahora, si tú eres menor de edad y vives con tus papás, obviamente necesitas permiso. Pero si eres una persona grande, casado, necesitas por lo menos algo de acuerdo o que no estás haciendo ningún daño al matrimonio de seguir en pos de esa visión y sueño. Pero la cosa es que a veces la gente como que, pues no sé si tú puedes, no sé, es buena idea, yo no sé, te estás extendiendo de más, yo no sé, mejor quédate donde estás seguro y cómodo. Y no tenemos la aprobación de otros. Yo recuerdo a mi mamá cuando iba a México por la primera vez y me llevaba a los 11 años de edad y se paró en San Antonio porque no teníamos dinero. Íbamos a entrar a México sin conocer a nadie, sin conocer el idioma, sin conocer México, pero obedeciendo una visión que el Señor dio a mi madre de que nosotros íbamos a hacer luz de Él en el país de México, que así sucedió, como la mostaza. Ok. Pero ella se paró en San Antonio porque conocía una iglesia allí, unos pastores, y había una junta de alianza de pastores, y ella dijo a mí, quédate en el auto, yo voy a ver
si ellos me permiten presentar lo que vamos a hacer yendo a México, a ver si nos dan algo, porque con $20 en aquel tiempo echamos gasolina para llegar a México, a Monterrey, y ella entró y explicó su visión, explicó el llamado, y ellos le dijeron, tú no estás llamado para ir a México. Es una locura. Lo que pasa, eres una mujer demente que has escuchado la voz satánica y vas a llevar una niña de 11 años a México donde la van a robar en el tráfico humano sexual en México. Y eso no es de Dios y nosotros no vamos a orar por ti ni vamos a darte $1 para comer o para gasolina porque eso no es de Dios. Era una semilla. Mi mamá no podía explicar la grandeza de lo que Dios iba a hacer porque ella no lo sabía tampoco, pero no se dejó intimidar por esa falta de aprobación de otros, aún personas respetuosas. Ella regresó al auto, se subió y me dijo, Sandra, este día no comemos, pero vamos a usar el poco dinero que tenemos para gasolina para llegar a México, como Dios nos ha indicado. Yo como muy bien, yo vivo muy bien. Dios hizo que el granito de mostaza de mi madre fuera activada con la unción del misterio del reino. Y adentro de enfermedades, adentro de bacterias, adentro de condiciones miserables, adentro de escasez, adentro de falta de aprobación, animación o ayuda, la fe creció a un árbol grande. Yo voy a México ahora, tengo en el WhatsApp una comunicación con pastores alrededor de México y Estados Unidos, que son producto de esa semilla pequeña de una mujer 5 veces divorciada, recién entregada a Jesús, obedeciendo a Él, que ha florecido a dar refugio a miles y miles de latinos. Eso es lo que Dios quiere hacer para ti y quiere hacer para mí. Pero nosotros no podemos frenarnos porque no tenemos nuestra propia aprobación o tenemos la aprobación o el apoyo de otros. Vamos a sembrar, aunque sea pequeño. La Biblia nos instruye que hay que respetar las cosas pequeñas, como esa semilla de mostaza. Hay que respetarlo. Jesucristo nació en Belén. La Biblia explica, un pueblito despreciado y pequeñito, Dios escogió, y las afueras en una cueva para sembrar la promesa de Dios por el alivio del pecado humano. Oh, los ángeles y sus coros reconocieron que esa semilla pequeña en la cueva de Belén, un pueblito insignificante, un pueblo pequeñito en la mapa y en la fama de la historia de aquel tiempo, brilló una luz guiando a la respuesta. No despreciamos las cosas pequeñas, consideramos el valor y el significado de las cosas pequeñas, como una taza de agua, misterio del reino, una taza de agua dado en el nombre de Jesús. Cosas pequeñas que tú haces, valorar lo pequeño. Tú tienes talentos, yo tengo talentos. Si tú consideres que el talento que necesitas ejercer para crecer en el sueño y el impulso de crecimiento que hay adentro de ti es pequeño, ok,
invertirlo en obediencia. David llegó a ser rey, sentado sobre el trono perpetuo del reino de los cielos, que iba a ser de Jesucristo para siempre, la promesa del linaje del Mesías. Y él solamente tenía un slingshot, ¿cómo se llama? I can't hear you. Esto. Al fin no fue permitido construir el templo, aunque él donó el dinero para el templo de su riqueza. ¿Por qué? Porque llegó a ser uno de los mayores guerreros del Señor y fuerte en batalla contra sus enemigos. Y Dios no quiso que un hombre así construyera el templo. Pero él empezó con un instrumento muy pequeño contra las bestias en el campo donde él pastoreaba las ovejas de su padre. Y lo utilizó para tumbar un gigante, porque la unción del Señor cayó sobre el pequeño instrumento, el pequeñísimo talento en un hombre joven que se enfocó sobre Dios y no corrió, no se escondió y no necesitó la aprobación de otros. Así tú, así yo. No rechaces tu talento. Es pequeño, yo conozco lo que yo necesito hacer. Yo no tengo la capacidad de hacerlo. Por eso lo he dejado por décadas, porque me intima. Digo, no se puede. Pero el Señor te sacude y me sacude diciendo, tomen valor lo pequeño, porque si lo siembres va a crecer y va a dar refugio y ayuda a muchos. Y vas a terminar con el gozo de saber que no quedaste paralizada, pero sembraste algo duradero como la semilla de mostaza. Puede ser algo pequeño. Yo recuerdo cuando los primeros meses que estuvimos en México, mi mamá y yo íbamos a los ranchos que no habían sido alcanzados en los años 50, 1950. No había llegado el evangelio a esos ranchitos. Y yo recuerdo en los primeros días que alcanzamos llegar a un rancho y nos recibieron en el tejabán de una señora y sus hijos. Tenía solamente un cuarto con, tú sabes, si has estado en los ranchos, con piso de tierra que barrían todos los días y le echaban agua para que endurezca. Una chimenea con leña para hacer su comida, una sillita, una mesita chiquita y una cama lleno de cascos de maíz para dormir ella y sus hijos. Y ella dio la cama a mi mamá y a mí, y ella y sus hijos se durmieron en el piso de lodo por las semanas que estuvimos allí predicando. Ya mi mamá quería animarla, y esa señora tenía un bote con una mata de hojas verdes, su matita en un bote de metal. Y mi mamá dijo, ay, qué hermoso está tu planta, qué lindo, qué saludable, cómo adorna tu casa. Y mamá tratando de animar a la señora, que alguien estaba viendo el decoro de su casa. Y al subirnos al auto ya para regresar, después de estar allí por largo tiempo, la señora viene al carro. Yo tenía como 12 años de edad, y trae su mata. Ese rancho estaba en un desierto,
no había mucho verde, puro nopal y zarzas. Mamá dijo, no. Y la señora empezó a llorar y dijo, sí, por favor, acepta. Los amo porque han venido a compartir a Jesús con nosotros. Por favor, yo quiero regalarte esto. Y mi mamá al fin lo recibió. Aquel día, esta mujer, con su acción de fe y honra, sembró en mí una semilla de mostaza llamado generosidad. Yo nunca había visto generosidad antes de eso. Yo vivía en el estado de Iowa, no íbamos a la iglesia, yo no sabía nada de las virtudes del reino de los cielos, yo no entendía nada de eso. Yo era una pagana americana cuando llegamos a conocer a Jesús. Yo no había estado entrenada en la escuela dominical, nada de eso. Inmediatamente, en un mes estuvimos en México. Pero aquel día empezó a crecer generosidad adentro de mí. Pero empezó con esta planta chiquita, lo único bonito en la casa de esa señora del rancho. Tú no sabes cosas que tú puedes hacer o haces en obediencia al Señor, que tú dices, pues eso no fue nada. Tú no sabes. Una pequeña semilla de mostaza crece, es duradera, aguanta. Aleluya. ¿Tienes algo en tu vida que te intima? Sí, que tú dices, no, yo no lo puedo hacer, pero Dios te está llamando. Hazlo, siémbralo. Aunque tú sientes que no es suficiente, va a ser más que suficiente. Porque la unción del Espíritu Santo, el soplo de Dios cae sobre la semilla y la hace crecer y crecer y crecer. Y eso es el misterio del reino ilustrado por Jesús con la semilla de mostaza, que en contra de todo tú avanzas, y de las cosas pequeñas Dios va a hacer cosas enormes. De las debilidades sembradas en fe, Dios va a producir éxitos a su gloria por medio de nuestras vidas. ¿Lo crees? Salgas de aquí animado. La verdad de Cristo sigue adelante, hermanos. Los republicanos y los demócratas y los independientes y los socialistas y los comunistas, todos un día tendrá su fin. Pero el evangelio de Jesús sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en nuestros corazones. Y nosotros somos parte de la revolución de su amor. Amén. Pónganse de pie. Hemos llegado al final de nuestro mensaje. Para más información, visítenos en nuestra página web, thecrossroads.org. Baje nuestro app o visítenos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por escuchar.